Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Es difícil a veces a la distancia hacerse la imagen de un personaje histórico. Cuando uno ve a Jesús a la distancia, y muchas veces influenciado por Hollywood y compañía que nos ha dado imágenes acerca de Jesús, piensa en Jesús como un hombre débil y apacible, de modales suaves, que vivía en paz con todo el mundo. Pero los que leen el Evangelio y lo leen en serio, saben que no es así. Saben que Jesús manifestaba en todo momento fortaleza, convicción, que las observaciones de Jesucristo eran irritantes, que generaba polémicas cada vez que hablaba y que siempre tenía enemigos cerca. Jesús desafiaba con sus palabras y con sus hechos a las convenciones de una sociedad. El que escuchaba a Jesús no se quedaba tranquilo, porque la modalidad de Jesús era una modalidad diferente. Por ejemplo, nadie discutía que Jesús era un maestro. Aún un fariseo, como Nicodemo, se acercó y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, y ese sabemos plural implicaría que toda la gente que estaba con él en alguna forma admitía que Jesús era un maestro. Pero como maestro elegía a sus discípulos de los pescadores de Galilea, donde ningún maestro iba a elegirlos. Como maestro llamó a seguirlo a un publicano, un renegado de su pueblo que trabajaba y colaboraba con el imperio extranjero. Se sentaba como maestro a la mesa con gente de baja ralea. Sus discípulos no cumplían con los ritos y denunciaba el pecado de los religiosos de mayor prestigio. Por lo tanto, mucha gente que estaba alrededor de Jesús pensaba que debía librarse realmente de Jesús. Y la crucifixión, además del estado trascendente y teológico que tiene porque Cristo fue muerto por nuestros pecados, fue una solución de toda la sociedad para callar una voz que era irritante y que era molesta. El carácter revolucionario de Jesús en lo que decía no era radicalizado, no era un hombre de armas tomar para hacer un cambio total, ni quería tampoco adueñarse del poder. No fue la misión de Jesús la acción de un violento, ni tampoco la de un desesperado. Él analizaba la realidad, lo hacía con agudeza, mostraba las contradicciones, y cuando alguien le muestra las contradicciones de su realidad comienza a ser una persona irritante, y Jesús era irritante. Yo quisiera que esta mañana Jesús nos irrite un poco, a todos nosotros, nos irrite. Como decía don Miguel de Unamuno, que Jesús no te dé paz, te dé gloria. A veces estamos demasiado tranquilos buscando la paz y nos olvidamos que tenemos que admitir que Jesús irrite nuestra vida. Quisiera que Jesús nos irrite esta mañana hablando acerca de la libertad. Dios ama la libertad. Hizo al hombre libre y esta es la condición más maravillosa. Es la condición esencial del ser humano, la libertad. Cuando don Miguel de Cervantes Saavedra hace hablar a su personaje, al Quijote, que es más real que Miguel de Cervantes Saavedra, la ficción es más real. Dice en un momento Quijote hablándole a Sancho: la libertad, Sancho, es el más preciado tesoro que Dios le ha dado a los hombres. Tenía razón. La libertad es lo más maravilloso que tenemos. Vivimos de seres que están sujetos al instinto, que responden por instinto. En las Pampas, me imagino que también aquí está el hornero. El hornero desde tiempo inmemorial viene haciendo esa obra maestra de la arquitectura, que es el nido de él. Jamás hizo un nido de 2 pisos. Jamás hizo un nido de 4 habitaciones.
¿Saben por qué? Porque el plano lo tiene grabado a fuego en sus neuronas. Es el instinto. Él se mueve de acuerdo a las normas instintivas. Es el hombre el que puede ir al continente ártico y hacer un iglú y puede levantar un edificio de 10 pisos y hacer las Torres Gemelas y hacer en Europa un edificio inclinado. Es el hombre el que puede crear. Esa es la libertad. La libertad de elegir. El primer gran libro histórico de Israel como nación, no como familia, sino como nación, es el libro de Éxodo y es un libro de libertad. Es el libro donde el pueblo está sometido a Egipto y Dios envía a Moisés para sacarlo. Pero Dios no actúa a través de un hombre, sino que actúa personalmente mandando las plagas. Lo saca a la libertad. Y cuando el Señor se enfrentó a la gente de su tiempo en la sinagoga donde había ido todos los sábados, y llegó un día y le ofrecieron el libro para leer al iniciar su ministerio, él hace una proclama que es la proclama de la libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Soy un ser libre y amo mi libertad. Es el más preciado tesoro. Tenía razón Cervantes. Por eso, cuando alguien se porta mal, le quitamos la libertad. Lo ponemos detrás de las rejas. Porque le estamos quitando el tesoro más preciado. Y yo creo que el problema de esta generación, el problema de este siglo, el problema de este tiempo, es un problema con la libertad. Estamos en un sistema liberal. Quiere decir que estamos vinculados con la libertad. Y la libertad es la gran palabra de este tiempo. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de mercado, libertad de acción, libertad de culto, libre empresa, libertad de sufragio, libertad de enseñanza. La libertad está por todas partes y la pregonamos por todas partes. Y yo quisiera esta mañana que Jesús nos irritara. Y quisiera preguntarle a Jesús qué opina Jesús de nuestra libertad. ¿Estamos en un país libre? ¿Estamos en una nación libre? ¿Estamos en un mundo libre? ¿Hacemos un culto de la libertad? ¿Nos decimos liberales? ¿Levantamos la bandera de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de cultos, de la libertad de enseñanza, de la libertad? Pues vamos a preguntarle a Jesús qué enseña Él acerca de la libertad. Jesús enseñó que la libertad siempre está unida a la verdad. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está diciendo, miren, la libertad tiene que ir unida a la verdad, porque la verdad es la única capaz de generar libertad. Si no hay verdad, no hay libertad. Si no sabemos la verdad acerca de las cosas, no somos libres. Somos esclavos, no somos libres de verdad. Es decir, que hay un principio que es el principio de la verdad, y es ese principio de la verdad el que nos hace verdaderamente libres. ¿Cómo llegaban los chicos, perdón, voy a sacar el micrófono si ustedes me permiten, cómo llegaban los chicos de mi generación a sentirse hombres? El mundo ha cambiado mucho. Cuando yo era chico, nosotros usábamos pantalones cortos permanentemente, hasta que llegaba un momento en que llegábamos a la pubertad, no sé, y nos ponían los pantalones largos. Gran celebración cuando nos ponían los pantalones largos, ¿eh? Llegábamos, salíamos con los pantalones largos, no los sabíamos usar todavía, ¿no? Pero salíamos por primera vez y siempre había un tío que decía, che, se te alargaron los días, ¿no? Hoy ya no se usa eso, ¿no? Pero ese era uno de los símbolos de que ya uno era grande, ya tenía pantalones largos. La segunda manifestación de emancipación era el cigarrillo. Los varoncitos estaban ahí y entonces de repente alguien sacaba un cigarrillo y se ponía, y ya se sentía que era un hombre. No lo hacía delante del padre, lo hacía a 3 cuadras de la casa, lo hacía en la escuela, se ahogaba con el cigarrillo, el humo le hacía mal, no sabía fumar, pero ahí estaba con su cigarrillo porque eso era un hombre, un hombre.
se liberaba fumando, a los 14 años, a escondidas de su padre. Yo he tenido muchas tentaciones en mi vida, muchísimas tentaciones, pero jamás he tenido la tentación del cigarrillo. Jamás. ¿Por qué? ¿Porque soy un ser excepcional? No es porque sea un ser excepcional. Soy como todos los hombres, pero tengo un episodio en mi vida que me marcó. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué será que todos estos muchachos, cómo yo están desesperados por fumar? ¿Por qué yo no tengo eso? Ya le digo, yo podría hablarles de mis principios cristianos, pero yo tuve tentaciones como toda la gente, ¿no es cierto? A pesar de los principios cristianos uno tiene tentaciones, pero esa tentación no la tuve. Yo tenía un tío abuelo que fumaba. Era un hombre mayor, un hombre soltero. Me quería muchísimo, pero un gran fumador. El cigarrillo comenzó a hacerle mal, se enfermó. Recuerdo haberlo visto cuando era chico, yo tendría 4 años, 5 años, con un palito en la boca. Trataba de reemplazar el cigarrillo, porque tenía una llaga en el labio, producto de fumar, y tenía una llaga en la lengua, producto de fumar. Un día se enfermó de angina tabacal. Y yo todas las mañanas iba a la escuela, estaba en primer grado, tenía 6 años. Iba a la escuela y pasaba frente a la casa de él. Entonces pasaba, lo saludaba y hacía 2 cuadras y iba a la escuela. Y una mañana a los 6 años llego y está toda la familia allí reunida alrededor de la cama y yo entro a la habitación y estaba agonizando. Entonces nadie se da cuenta, es decir, como en esos momentos toda la atención está abstraída por la persona que agoniza, nadie se da cuenta que entró el chico con su guardapolvo blanco y está allí mirando y lo veo morir. Bastó con ver lo que el cigarrillo había hecho en esa vida para que nunca yo sintiera absolutamente tentación por esto. ¿Sabe por qué? Porque conocía la verdad. Ya no me engañaban. Cuando yo escuchaba que este cigarrillo marca su nivel, no me engañaban. No marca nada su nivel, lo enferma. Yo lo había visto, conocía la verdad. No le marca el nivel, lo mata. Sin embargo, toda la publicidad seguía diciendo y engañando a la gente. Y la gente creía que era libre si hacía caso de esa publicidad, pero no sabía la verdad. Solamente la verdad nos hace libres. Hoy se prohíbe fumar en todos lados, porque ahora se han dado cuenta que, se acabó el negocio tabacalero, me imagino, que debe haber pasado, entonces le prohíben fumar. Me ha pasado a mí una cosa de lo más extraña, por ejemplo, siempre en los aviones hay lugar para fumadores, y hay compañías que todavía tienen el lugar para fumadores, y viajaba a los Estados Unidos y el avión dice, bueno, en lugar de los fumadores del asiento tal a tal asiento, como siempre. Pero de pronto entramos al cielo de los Estados Unidos, es decir, estaríamos a la altura de Miami porque bajábamos en Nueva York. Y de pronto la azafata dice, en este momento estamos bajo jurisdicción de los Estados Unidos, se prohíbe fumar. Porque en el cielo de los Estados Unidos no se puede fumar. Y que no le ensuciaremos la atmósfera por acá. Bueno, lo que sea. Pero ya se han dado cuenta. Ahora, ¿de dónde ha salido toda la industria tabacalera, no es cierto? Bueno, pero ahora se han dado cuenta, ahora lo prohibimos. ¿Por qué? Porque claro, empezó a incidir con el cáncer de pulmón y todo, y entonces hemos llegado a la verdad, y ahora queremos liberarnos, ¿no es cierto? Porque la verdad, solamente la verdad nos hace libres. Jesucristo fue quien enseñó esto, dijo, mire, ustedes conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Ahora nosotros no somos amantes de la verdad, Tenemos la fachada de hombres que quieren la verdad, pero en el fondo no somos amantes de la verdad. La verdad nos molesta. Dígale usted, por ejemplo, a un señor, mire, vigile la lengua de su esposa porque está haciendo mucho mal con sus chismes. Usted le dijo la verdad. ¿Usted cree que se lo van a agradecer? Usted se ganó un enemigo para toda la vida en ese momento. Dígale al papá cuyo hijito está dando vuelta, mire, si usted no le pone disciplina, usted está criando un delincuente. Dígaselo, a ver si le gusta la verdad. No, todos de la boca para afuera amamos la verdad, pero cuando alguien nos dice la verdad, bien que la verdad nos molesta. Jesús dice, miren señores, si uno no acepta la verdad de las cosas, no puede ser verdaderamente libre.
Porque la libertad no es hacer lo que nosotros queremos. La libertad es hacer lo que debemos hacer para seguir siendo libres. Te lo repito. La libertad no es hacer lo que nosotros queremos. La libertad es hacer lo que debemos hacer para seguir siendo libres. Chesterton, el gran escritor inglés, creó ese personaje inolvidable, el Padre Brown. El Padre Brown es un purita insignificante que siempre está en el lugar donde se comete un crimen y tiene la virtud de ser un detective infalible. Pero lo importante es que Chesterton no lo hizo para hacer novelas policiales, sino lo hizo para opinar, para dejar establecidos ciertos principios a través de sus cuentos. Deja hondas lecciones espirituales cada uno de los cuentos del Padre Brown, si uno sabe leerlos. En uno de ellos, el curita cuenta una historia interesante. Él dice, un canario está dentro de una jaula, con la puerta abierta, por lo tanto, el canario es libre, puede salir de la jaula, entrar, hacer lo que quiera. Dice, el canario está dentro de la jaula y siempre ve una sombra, hay como una sombra que pasa. Lo intriga la sombra, pero no sabe qué es esa sombra que pasa. No obstante, tiene la puerta abierta y un día sale y pega una vuelta por alrededor y después vuelve a entrar. Y sale y se aventura cada vez más al salir de la jaula. Y si de pronto se da cuenta que la sombra es un ave de rapiña que baja y lo mata. Y el Padre Brown pregunta, ¿cuándo fue verdaderamente libre? Cuando teniendo la puerta abierta se mantuvo fuera del alcance de quien lo destruyó. ¿Cuándo el hombre es verdaderamente libre? Cuando teniendo todas las posibilidades elige estar fuera del alcance de lo que lo destruye. Yo soy libre para seguir siendo libre, no para vender la esclavitud. Cuando veo, por ejemplo, un homosexual que pregona su homosexualidad como forma de libertad, él lo único que está manifestando es que tiene libertad para mostrar sus propias cadenas. Está mostrando su propia esclavitud. Está mostrando su propia esclavitud. Esto que nosotros llamamos libertad, de que cualquiera haga lo que quiera y se ate a cualquier yugo y lo muestre, no es libertad. Esto es esclavitud. Jesucristo es irritante, ¿eh? Es irritante, irrita. Está diciendo, que ustedes tienen hoy es un mundo de esclavos. Jesús pensaba en la libertad total. Estaba rodeado de un pueblo en ese momento, que algunos se acercaban porque creían en él, otros porque estaban estudiándolo, otros porque eran hostiles realmente a Jesús. Y Jesús le dice a ellos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, solamente la verdad. Y se sintieron ofendidos ellos, muy ofendidos. Dijeron, nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Somos libres. ¿A qué llamaban libertad esos hombres? ¿A la libertad política? Ellos habían sido esclavos de Egipto y de Babilonia y en este momento estaban pagándole el tributo a los romanos. ¿A la libertad social? En ese momento había hebreos que eran esclavos. Se consideraban ellos religiosamente libres, pueblo elegido de Dios, diferente a los demás pueblos, un linaje superior. Nadie había podido espiritualmente con ellos, ni los romanos habían podido quebrar la fe que ellos tenían en su Dios. Ellos conocían la verdad de Dios, los 10 mandamientos, no estaban esclavizados a los ídolos como los otros pueblos. Y entonces Jesús los lleva a la segunda enseñanza. Les dice, la libertad, para ser verdaderamente libertad, tiene que ser una libertad total. Usted puede ser políticamente libre, socialmente libre, económicamente libre. Podemos hacer un culto de la libertad y ser esclavos. Cuando usted llega a los Estados Unidos, si llega por mar o si llega por aire desde determinado ángulo,
usted se encuentra que en la entrada de los Estados Unidos está la estatua que nosotros llamamos Estatua de la Libertad. Realmente el título es de este monumento es La libertad iluminando al mundo. La libertad iluminando al mundo. Se lo regaló Francia en 1886, cuando cumplían el centenario. Y es interesante lo que tiene escrito al pie la Estatua de la Libertad. Usted sabe que la Estatua de la Libertad está mirando hacia afuera, está mirando hacia el mar, está mirando hacia el inmigrante que llega. Y justamente los inmigrantes entraron por esa puerta. La inscripción que tiene debajo dice: dadme a los cansados, a los pobres, a las multitudes que ansían respirar libertad. Dadme a los cansados, a los pobres, a las multitudes que ansían respirar libertad. Realmente recibió multitud de inmigrantes europeos con esperanza de libertad que llegaron a ese lugar. Hoy es un país libre. ¿Estamos de acuerdo? Económicamente libre, políticamente libre, socialmente libre. Sin embargo, es un país que tiene miles y miles de esclavos de la droga. El 50% de la droga del mundo, de la cocaína del mundo, se consume en los Estados Unidos. 50%. La mitad de lo que se produce se consume allí. Miles y miles que son esclavos del alcohol. Miles y miles que son esclavos del juego. Miles y miles que son esclavos de la violencia. Tienen un promedio de una violación cada 32 segundos. Cada 32 segundos, una violación. En el año 1986, recuerdan, restauraron la Estatua de la Libertad, porque desde un ojo caía la corrosión sobre la nariz, y como está hecha de cobre, tenía corrosión. Y un agudo americano la miró y dijo: ¿por qué no decir que está llorando? ¿Por qué no decir que está llorando? ¿Será corrosión o será que llora la libertad? En nuestros países también proclamamos libertad, libertad. En el himno nacional argentino, la segunda estrofa dice: libertad, 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 3 veces. Y con toda soberbia, al final del himno nuestro decimos: y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. No, si cuando tenemos fama de soberbio, por algo es, Usted sabe que cuando en Buenos Aires hay relámpagos, los argentinos miramos al cielo, porque creemos que Dios nos saca fotos. Terrible. Sin embargo, vivimos esclavos de la corrupción, tenemos una juventud esclava del alcoholismo, esclava de las drogas. Mientras el hombre esté dominado por algo, por cualquier tipo de pasión, no es verdaderamente libre. Jesucristo dijo: la libertad o es libertad total o no es libertad. Usted puede proclamar la libertad social, política, económica, poner la estatua de la libertad, cantar libertad, libertad, libertad. Pero cuando los individuos de esa sociedad son esclavos de sus propias pasiones, aunque tengan la libertad de exhibirlas, aunque las leyes se las permitan, son esclavos. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos el mundo libre, Jesucristo lo mira, se ríe y dice: el mundo esclavo. Esclavo. O la libertad es total o no es libertad. Y en tercer lugar, Jesucristo enseña que la verdadera libertad viene de Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo conocemos la verdad. Y en el conocimiento de la verdad es como llegamos a la verdadera libertad. La Biblia misma es un libro irritante. Santiago dice que la palabra de Dios es como quien mira en un espejo su rostro natural, lo ve como es. El hombre tiene en la palabra de Dios y en la palabra de Cristo no el espejo deformado que le muestra lo que él quiere ver.
Tienen la Biblia el espejo real que los muestra tal cual es. Yo me miro en el espejo de la Biblia y me veo tal cual soy. Me veo limitado, me veo pecador, me veo con grandes tendencias negativas dentro de mí mismo, me veo en constante lucha contra la verdad y contra el bien. Encuentro que hay una lucha interna delante mío y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que yo soy pecador. Quiere decir que usted es pecadora. Que el presidente del Uruguay es pecador. Que Menem es pecador. Que Clinton es pecador. Que el Papa en Roma es pecador. Que todos somos pecadores. Porque dice, por cuanto todos pecaron. Que nos podemos poner los disfraces que queramos, pero que en última instancia la sentencia es, por cuanto todos pecaron. Usted es un pecador. Y un pecador es alguien que ha errado el blanco que Dios ha puesto para su vida, que no es aquello para lo cual Dios lo ha creado. Que se ha equivocado en el rumbo de la vida. La palabra pecado significa que no hemos dado en el blanco de lo que Dios quería de nosotros. No solamente que hemos hecho el mal, sino que hemos tomado un camino equivocado. A lo mejor no somos grandes productores de mal. Cuando usted habla con una persona y le dice, usted es un pecador, dice la Biblia, empieza a decir, no soy una buena persona, soy un buen padre, mis vecinos hablan bien de mí, pero se equivocó el rumbo de su propia vida. Es un pecador. Pecado está allí, presente. Nosotros podemos sacarlo, porque ahora vemos, en el único lugar donde usted ve en nuestra sociedad la palabra pecado, es en la publicidad de los espectáculos. ¿Se dio cuenta usted? Vea el pecado. Pero hemos querido sacar la palabra del vocabulario, pero no la podemos sacar de nuestra realidad. Usted puede no decir pecado, no llamar pecado, pero la realidad es el pecado. Ayer yo cruzaba 18 de julio, a la altura de Paraguay, y había allí un señor en la esquina, a los gritos, alcoholizado. Un esclavo. Está allí. Usted puede quitar la palabra pecado, pero no puede quitar esa realidad de que el hombre ha equivocado el rumbo que Dios le ha dado. Dios no hizo a ese hombre para que sea eso. Ni Dios ha puesto la uva en su lugar, ni ha creado la fermentación para que llegáramos a usar eso para eso. Pero lo usamos. El hombre es esclavo. Es esclavo. Cuando la Biblia habla de nuestros primeros padres y le da la orden, y le dice que procreen hijos, le dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir, y sean señores de la tierra, sean señores. Cuando yo escucho lo que sucede con la marihuana, estoy pensando en esa plantita que crece ahí, que hace esclavos, hombres esclavos de una plantita, lo que quiere decir que no dominan sobre la creación, sino que la creación domina sobre ellos. No son señores, son esclavos. Son esclavos. La esclavitud del propio vicio, de la propia maldad, del propio yerro. Y Jesucristo mira a esa gente y le dice, en primer lugar, la libertad está unida a la verdad. Si usted no sabe la verdad, usted no es libre. Por más que lo proclame, lo diga y todo lo demás. En segundo lugar, la libertad debe ser total o no es libertad. Usted puede ser políticamente libre, económicamente libre, socialmente libre. Mío, o la tiene toda o no tiene ninguna. No es un sector de la libertad. Y en tercer lugar, o aparezco yo en la vida y le doy libertad, o no hay libertad posible. El hombre nace esclavo de su propio mal, de su propio pecado. En pecado, dice David, me concibió mi madre. Viene conmigo. ¿Y quién me librará de esto? Y allí llegamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene y muere en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que vemos en la cruz del Calvario? ¿Un mártir? No. Mártires hay muchos. ¿Qué vemos en la cruz del Calvario? ¿Una injusticia de la sociedad? No, vemos mucho más que esto. Cuando miramos la cruz vemos al Redentor. Esto es único. Es el hombre que me compra de la esclavitud. Y esto es lo que significa la palabra redención. Comprar de la esclavitud. Y me da la libertad en Cristo Jesús. Si uno quiere ser verdaderamente libre,
auténticamente libre, absolutamente libre. Tiene que venir con toda su carga y con toda su necesidad a Jesucristo, por el que Él es el dador de la verdadera libertad. Él es el que nos hace verdaderamente libres. Y para tener esta libertad tenemos que tener fe, tenemos que confiar, tenemos que entregarnos a Él. Tener fe, tener fe. Hay gente que dice yo creo, como si fuera fácil creer. No es fácil creer. Es entregar la vida a Jesucristo y poner todo el ser y toda la esperanza en Él. Todo el ser y toda la esperanza en Cristo Jesús. Un traductor de la Biblia se fue a una tribu para tomar el lenguaje y traducir el Nuevo Testamento al lenguaje de la tribu. Empezaba a escuchar las palabras, iba escribiendo, estaba haciendo la traducción del Evangelio de Juan, iba tratando de encontrar los términos y colocarlos. Y llegó al momento en que tuvo que traducir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hasta ahí va fenómeno. Pero cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, la tribu no tenía la palabra creer. En su vocabulario no aparecía la palabra creer. Dijo, ahora, ¿cómo hago para poner la palabra creer? Porque en el lenguaje de ellos no existía la palabra creer. Entonces usted sabe cómo hacen estos lingüistas cuando trabajan, conversan con la gente, tratan de conversar, de hablar, de ver, a ver en su idioma, a ver cómo dicen ellos esto. Pero no había forma. En esa tribu parece que nadie creía en nada. La palabra creer no aparecía, días y días, y la palabra creer no aparecía. Él tenía una choza metida en medio de la tribu porque los lingüistas se meten y viven durante años, 3, 4, 5 años, aprenden el lenguaje, después empiezan a escribir, tienen que captar todo el lenguaje, ponerlo, hacerlo en grafismos y empiezan a traducir el Nuevo Testamento. Es un trabajo tremendo. Él no era que había llegado la semana pasada, hacía como 3 o 4 años que estaba en ese lugar, había aprendido el idioma, había estado en la cultura, había convivido. Cuando había empezado la última etapa de la traducción, tropieza con que esa gente no tiene la palabra creer. Se desesperó. Un día se sentó en la choza ya vencido diciendo, ahora levanto tú y me voy. No se le puede traducir esto si no tiene la palabra creer. Y llega un guerrero de estos de la tribu cazador, ¿no? Había estado todo el día cansando y llega exhausto. Y de pronto ve allí un banco rústico de madera y este hombre agarra y se desploma y dice, pongo todo el peso de lo que soy acá arriba. Y él dijo, ¿cómo dijo? Le pongo todo el peso de lo que soy acá arriba. Acá, ya está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que pone el peso de todo lo que es sobre él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es poner todo el peso de lo que uno es sobre Jesucristo. Eso es creer, es creer. No es la mera credulidad, ¿vio? Que hoy se ve por todos lados, del que cree en el brujo, en la carta, en la piedrita y cree en Jesucristo también. Entonces el domingo viene a la iglesia, el lunes va al brujo, el martes se tira las cartas, el miércoles se agarra la piedrita de cuarzo y dice yo creo en todo. Ese no cree en nada. Si creer en Jesucristo es poner todo el peso y la esperanza y lo que uno es en Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Está dispuesto esta mañana a poner todo el peso y todo lo que uno es de ustedes en Cristo Jesús? Eso es la fe. Eso es la fe. Termino con un cuento. Parece una historia, pero es un cuento. Es un cuento. Un andinista estaba trepando la montaña. Usted sabe que cuando escalan tienen que llegar a los refugios antes que llegue la noche, sobre todo cuando han subido mucha altura por el frío. Por eso están los refugios, si no se congelan.
Este andinista iba atrasado, se le estaba yendo el sol y tenía que llegar al refugio. Y si no llegaba al refugio a tiempo, moría congelado esa noche. Entonces empieza a acelerar. Pero va sobre una pared escarpada, vertical, así que va clavando y va subiendo. Y como está tan apurado, lo hace todo a tanta velocidad. Está oscureciendo y cuando ya está cayendo la noche, se le corta la soga. Ahora, usted sabe que los sandinistas llevan una soga de auxilio, es decir, ellos se atan hacia arriba, pero están atados también abajo. Entonces él está atado abajo y cae en la noche y queda colgando en el vacío. Entonces él no sabe dónde está. Sabe que está en la montaña, pero no sabe a qué altura está la montaña ni nada. Pero está en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Y está sujeto a esa soga. Entonces empieza a pensar, y si yo me quedo sujeto a esta soga, yo muero congelado. ¿Pero qué puedo hacer? Entonces empieza a orar a Dios. Y dice, Señor, auxíliame. Señor, auxíliame. Señor, auxíliame. Y Dios le dijo, ¿crees en mí? Y él dijo, yo creo. Corta la soga. No, Señor, yo creo, pero estoy agarrado de la soga. Si yo corto la soga. ¿Te quieres salvar? Sí, ¿crees en mí? Corta la soga. Sí, Señor, pero ¿crees en mí? Sí que creo. ¡Corta la soga! No se animó a cortar la soga. Al otro día, cuando amaneció, estaba el cuerpo congelado del andinista colgando de la soga, 2 metros abajo de una terraza. Si le hubiera cortado la soga, él se salva. ¿Se anima esta mañana a cortar la soga? ¿Se anima? Es un salto de fe. Corte la soga. Dios está abajo para sostenerlo. Dios está abajo. Corte la soga. Es un acto de fe. Cuando yo digo, todo el peso de lo que soy, lo pongo, Señor, en tus manos. Y allí entramos a la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta mañana, corte la soga. Corte la soga, confíe en el Señor, tómese de Él, empiece una vida de libertad con Cristo Jesús. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.